Hola, gente. Hoy tenemos una historia increíble que va a desafiar todo lo que piensas que sabes sobre espiritualidad y fe. Vamos a seguir el relato de Tariq al-Rahim, un joven musulmán que pasó por una experiencia de casi muerte, encontró a Jesús y tuvo su vida transformada para siempre. Estoy seguro de que no querrás perderte ningún detalle de esta fascinante historia. Antes de comenzar, comenta aquí de qué ciudad estás viendo, y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia sorprendente como esta. Mi nombre es Tariq al-Rahim, tengo 28 años y nací y crecí en Dearborn, Michigan. ¿Sabes? Dearborn es una ciudad con una gran comunidad musulmana y mi familia siempre ha estado muy dedicada a nuestra fe islámica. Desde pequeño aprendí que el Corán contenía toda la verdad que necesitaba y que Alá era el único camino hacia la salvación. Mis padres, Yusuf y Laila, siempre se aseguraron de que siguiéramos todos los preceptos de nuestra religión. Hacíamos las 5 oraciones diarias, ayunábamos durante el Ramadán e íbamos a la mezquita todos los viernes. Más que una rutina, esa era nuestra identidad, nuestra forma de vida. Crecí en un ambiente donde cuestionar nuestra fe no solo era mal visto, era prácticamente impensable. Parecía que tener dudas sobre el Islam era una traición, no solo a mi religión, sino también a mi familia y a mi comunidad. Recuerdo que, cuando era adolescente, a veces surgían algunas preguntas sobre ciertos aspectos de nuestra fe. Siempre que intentaba expresar esas dudas, mi padre se ponía muy serio y decía: Tark, esas preguntas son obra de Shaitán. Aleja esos pensamientos de tu mente. Y yo obedecía, porque confiaba en él y no quería decepcionarlo. Las cosas empezaron a cambiar cuando entré a la universidad. De repente, me vi en un ambiente completamente diferente al que estaba acostumbrado. Había personas de todos los orígenes, con creencias e ideas tan diversas que, al principio, me sentí un poco asustado. Era como si hubiera salido de un mundo en blanco y negro y entrado en uno lleno de colores. Fue allí donde conocí a Daniel Petrov, un cristiano ortodoxo que se convirtió en mi amigo. Al principio, confieso, mi intención era convencerlo de que el Islam era la única verdad, pero Daniel era diferente a cualquier otra persona que había conocido. Escuchaba mis ideas con respeto y respondía con calma, sin intentar convertirme ni juzgar mis creencias. Esa amistad me hizo cuestionar muchas cosas que siempre había dado por sentadas. Empecé a leer la Biblia en secreto, curioso por entender en qué creía Daniel. Al mismo tiempo, me adentré aún más en el estudio del Corán, buscando respuestas a las preguntas que empezaban a surgir en mi mente. Me sentía dividido. Por un lado, había todo el amor y respeto que sentía por mi familia y comunidad. Por otro, había esta sed de conocimiento, este deseo de entender más sobre el mundo y sobre la fe. Fue en este periodo de cuestionamientos y dudas que ocurrió algo extraordinario, algo que cambió completamente mi vida y mi forma de ver el mundo. Tuve una experiencia de casi muerte que sacudió todas mis certezas y me hizo replantear todo lo que creía ser verdad. Pero antes de contar sobre esa experiencia, quiero que entiendan que yo era solo un joven común, tratando de encontrar su lugar en el mundo. No era un estudioso de la religión, ni alguien con poderes especiales. Solo era Tark, con mis dudas, miedos y esperanzas. Fue este Tariq quien vivió algo que nunca imaginé que fuera posible. Era un día como cualquier otro. Estaba caminando de regreso a casa después de las clases, pensando en las lecturas que había hecho recientemente
fragmentos de la Biblia que Daniel me había mostrado y versículos del Corán que estaba releyendo con nuevos ojos. Estaba tan absorto en mis pensamientos que al principio ni siquiera me di cuenta de que algo estaba mal. Entonces, de repente, sentí un dolor agudo en el pecho, como si alguien estuviera apretando mi corazón con fuerza. Al principio, pensé que era solo cansancio o tal vez indigestión, pero el dolor solo aumentaba. Mi respiración se volvió difícil, como si mis pulmones estuvieran siendo aplastados. Recuerdo mirar a mi alrededor, desesperado por ayuda, pero la calle estaba extrañamente vacía. Mis piernas flaquearon y antes de que pudiera hacer algo, caí al suelo. Lo último que vi fue el cielo azul sobre mí y luego todo se volvió oscuro. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que, de repente, estaba flotando. Es difícil explicar la sensación que tuve en ese momento. Era como si estuviera fuera de mi cuerpo, mirando hacia abajo. Me vi tendido en la acera, inmóvil. Vi a personas acercándose, alguien llamando a una ambulancia. Todo parecía suceder en cámara lenta. La próxima cosa que recuerdo fue estar en una sala de emergencias. Médicos y enfermeras corrían a mi alrededor, sus voces urgentes, pero distantes, como si estuviera escuchando todo desde debajo del agua. Podía ver mi cuerpo en la camilla, pálido e inmóvil, mientras intentaban reanimarme. Fue en ese momento que escuché algo que me heló hasta el alma. Uno de los médicos dijo: «No tenemos latidos. Empiecen con la RCP». Estaba muerto, clínicamente muerto. Era surrealista. Quería gritar, decirles que estaba allí, que podía ver y escuchar todo, pero no podía. Y entonces, algo aún más extraordinario sucedió. Sentí como si me estuvieran tirando hacia arriba, alejándome de esa sala de emergencias, de ese hospital, de esa vida. Todo a mi alrededor se volvió increíblemente brillante. No era una luz deslumbrante o dolorosa de mirar, sino una luz cálida, acogedora, como si me estuviera envolviendo en un abrazo. A medida que me acercaba a esa luz, comencé a sentir una paz que jamás había experimentado. Todos los miedos, todas las preocupaciones que cargaba sobre mi familia, mi fe, mi futuro, simplemente desaparecieron. Era como si, por primera vez en la vida, realmente estuviera en casa. Y fue entonces cuando lo vi. En el centro de aquella luz radiante estaba Jesús. No el Jesús de los libros de historia o de las pinturas en las iglesias. Él era real, vivo. Su presencia era abrumadora. Me sonrió, y en esa sonrisa vi un amor tan profundo, tan incondicional, que me sentí completamente expuesto y al mismo tiempo totalmente aceptado. No habló, al menos no con palabras que pudiera escuchar, pero lo entendía perfectamente. Era como si su presencia me estuviera diciendo: «Tark, siempre he estado aquí, siempre he estado esperando por ti». En ese momento, todas las dudas que tenía, todas las preguntas sobre fe y religión, parecieron tan pequeñas, tan insignificantes. Estaba ante la propia verdad, el propio amor, y nada más importaba. Quería quedarme allí para siempre, bañado en esa luz, en esa presencia. Pero, entonces, gentilmente, como un padre que despierta a un hijo dormido, sentí a Jesús decirme que aún no era mi hora, que tenía un propósito que cumplir en la tierra. Antes de que pudiera protestar, sentí un tirón, como si estuviera cayendo de vuelta a mi cuerpo. La luz se fue alejando, la paz se disipó, y de repente abrí los ojos. Estaba de vuelta en la sala de emergencias, jadeando, confundido. Los médicos parecían tan sorprendidos como yo. Oí a alguien decir: «Es un milagro, ha vuelto». Y de hecho, era un milagro.
Había muerto y regresado a la vida, pero, más que eso, había experimentado algo que cambiaría el curso de mi vida para siempre, algo que me haría cuestionar todo lo que pensaba saber sobre Dios, sobre la fe y sobre el propósito de mi existencia. Los días que siguieron a mi experiencia de casi muerte fueron, por decirlo menos, surreales. Estuve en el hospital durante una semana, rodeado de médicos intrigados por lo que había sucedido. No podían explicar cómo mi corazón había parado durante 5 minutos y había regresado sin ningún daño cerebral. Para ellos, yo era un enigma médico. Para mí, era un hombre transformado. Acostado en esa cama de hospital, repasaba cada detalle de mi experiencia, la sensación de flotar sobre mi propio cuerpo, la luz brillante y acogedora, y sobre todo, el encuentro con Jesús. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver su rostro, sentir su presencia. Era como si una parte de esa luz celestial aún estuviera conmigo, calentando mi corazón. Mi familia estaba constantemente a mi lado. Mi padre, Yusuf, sostenía mi mano con fuerza, como si temiera que pudiera partir de nuevo si me soltaba. Mi madre, Laila, alternaba entre lágrimas de alivio y oraciones de agradecimiento a Alá. Estaban felices de que estuviera vivo, claro, pero también preocupados. Creo que se daban cuenta de que algo en mí había cambiado. Quería contarles sobre mi experiencia, sobre Jesús, sobre todo lo que había visto y sentido. Pero cada vez que intentaba, las palabras parecían inadecuadas. ¿Cómo explicar algo tan profundo, tan trascendental, usando nuestro lenguaje limitado? Además de todo, temía la reacción de mis padres. ¿Cómo reaccionarían mis padres, musulmanes devotos, al saber que su hijo había tenido un encuentro con Jesús? Así que, en los primeros días, permanecí en silencio. Dejé que interpretaran mi quietud como agotamiento o reflexiones sobre la cercanía de la muerte. En realidad, estaba librando una lucha interna. Todo lo que creía, todo lo que me había sido enseñado desde la infancia, estaba siendo cuestionado. No se trataba de rechazar el Islam o abrazar el cristianismo. Era algo más profundo, más fundamental. Era como si hubiera vislumbrado una verdad que estaba más allá de cualquier religión organizada. Por la noche, cuando la habitación del hospital se quedaba silenciosa y oscura, me encontraba orando, pero estas no eran las oraciones tradicionales que había recitado toda mi vida. Eran conversaciones directas con Dios, con Jesús. Preguntaba por qué había sido elegido para esa experiencia y qué debía hacer con ese conocimiento. Una noche, mientras estaba perdido en esos pensamientos, una enfermera entró en mi habitación. Debe haber notado algo en mi expresión, pues se sentó junto a mi cama y preguntó si estaba bien. Antes de que pudiera contenerme, las palabras comenzaron a salir. Le conté sobre mi experiencia, sobre la luz, sobre Jesús. Esperaba ver incredulidad o incluso burla en sus ojos, pero lo que vi fue comprensión. Ella sostuvo mi mano y contó que su hermana también había pasado por una experiencia de casi muerte años atrás. Estas experiencias cambian a las personas, dijo. No trates de entenderlo todo de una vez. Dale tiempo al tiempo. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma confusa. Por primera vez, desde que desperté, sentí que no estaba solo, que no estaba volviéndome loco. Había otros que habían pasado por esto, que habían visto más allá del velo que separa este mundo del próximo. En los días siguientes, comencé a investigar sobre experiencias de casi muerte. Siempre que me quedaba solo, usaba el celular que mis padres habían traído, escondiendo la pantalla cuando alguien entraba en la habitación.
Leí relatos de personas de diferentes religiones y culturas que describían experiencias similares a la mía. La luz, la sensación de paz, el encuentro con seres espirituales, eran temas recurrentes. Cuanto más leía, más me convencía de que lo que me había sucedido era real. No era un sueño, no era una alucinación causada por la falta de oxígeno en el cerebro, como sugieren algunos escépticos. Era una experiencia genuina, un atisbo de lo divino, pero con esa convicción también vino un sentido de responsabilidad. Si había recibido ese don, ese atisbo del más allá, sin duda había un propósito. No podía simplemente volver a mi vida anterior, fingiendo que nada había sucedido. Había sido transformado y, ahora, necesitaba descubrir cómo vivir esta nueva vida. Cuando finalmente recibí el alta del hospital, sabía que salía no solo como un hombre que había sobrevivido a un infarto, sino como alguien que había muerto y renacido. El mundo parecía diferente ahora. Los colores eran más vibrantes, los sonidos más nítidos. Era como si estuviera viendo todo por primera vez, con nuevos ojos. Sabía que el camino por delante sería difícil. Tendría que enfrentar las preguntas de mi familia, las expectativas de mi comunidad. Pero también sabía que no estaba solo en este viaje. La luz que había experimentado, el amor que sentí en la presencia de Jesús, estaba conmigo, y con eso en el corazón, di mis primeros pasos hacia una nueva vida. Volver a casa, tras la experiencia en el hospital, fue como entrar en un mundo familiar, pero, al mismo tiempo, extraño. Las paredes de nuestra casa, en Dearborn, los muebles, las fotos familiares, todo estaba exactamente como lo había dejado, pero ya no era el mismo Tariq que había salido de allí semanas atrás. En los primeros días, mis padres estaban tan aliviados por mi regreso que no notaron mucho mi cambio de comportamiento. O tal vez lo notaron, pero prefirieron atribuirlo al trauma de lo que había sucedido. Mi madre, Laila, preparaba mis comidas favoritas, mientras que mi padre, Yusuf, pasaba horas sentado a mi lado, a veces en silencio, otras veces recordando historias de mi infancia. Pero, a medida que pasaban los días, se hacía cada vez más difícil ocultar el torbellino que estaba ocurriendo dentro de mí. Me encontraba mirando la alfombra de oración en la esquina de mi habitación, sintiendo una mezcla de culpa y confusión. Las 5 oraciones diarias, que antes eran el ritmo de mi vida, ahora parecían, no sé bien cómo describir. No es que no quisiera orar más, sino que la forma en que entendía la oración había cambiado completamente. Una tarde, mientras estaba sentado en el jardín trasero, mi padre se unió a mí. Me miró durante un largo momento antes de hablar. «Tark», dijo, con voz grave y preocupada, «¿qué te está pasando, hijo mío? No has ido a la mezquita. Tus oraciones». Sabía que este momento llegaría, pero aún así no estaba preparado. ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo hacer que entendiera algo que ni siquiera yo comprendía completamente? Respiré hondo y comencé a hablar. Conté sobre la luz, sobre la sensación de paz, sobre Jesús. Las palabras salían a trompicones y podía ver cómo la expresión de mi padre cambiaba. Primero, de preocupación a shock, y luego a algo que parecía miedo. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Mi padre miraba al suelo, sus manos apretadas una contra la otra. Finalmente, habló, su voz casi un susurro. «Astaghfirullah, que Alá nos proteja». Me miró con lágrimas en los ojos y dijo, «Tariq, hijo mío, has sido engañado por Shaitán. Estas visiones no son reales, no pueden ser». Ya esperaba esta reacción, pero aún así, dolió. «Padre», dije,
Sé que es difícil de creer, pero yo viví esto. Fue real, más real que cualquier cosa que haya experimentado. Mi padre se levantó abruptamente. Basta, dijo. No quiero oír más sobre esto. Vamos a llamar al imam Hassan. Él sabrá qué hacer. En los días que siguieron, nuestra casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Mi madre lloraba en silencio. Pensando que yo no la veía, mi padre pasaba horas al teléfono, hablando en voz baja con líderes de la comunidad. Y yo me sentía cada vez más aislado. El imam Hassan vino a visitarnos. Siempre lo había respetado, conocido por su sabiduría y compasión. Pero cuando intentó convencerme de que mi experiencia era una ilusión, una tentación del mal, me di cuenta de que había un abismo entre nosotros, un abismo que las palabras no podrían cruzar. Fue en ese periodo que comencé a acercarme más a Daniel. Él era el único con quien podía hablar abiertamente sobre lo que había sucedido. Aunque era cristiano, nunca intentó convertirme ni presionarme. Solo escuchaba, ofreciendo apoyo y a veces ideas que me ayudaban a procesar todo. Una noche, mientras conversábamos en el campus de la universidad, Daniel me dijo algo que se quedó conmigo. Tariq, a veces Dios nos saca del camino que conocemos para mostrarnos algo más grande. No se trata de cambiar de religión, sino de profundizar tu conexión con lo divino. Sus palabras me dieron una nueva perspectiva. No estaba rechazando mi herencia o mi crianza, estaba creciendo, expandiendo mi comprensión de lo divino. Pero, ¿cómo hacer que mi familia y mi comunidad entendieran esto? La tensión en casa continuaba creciendo. Podía sentir las miradas preocupadas de los vecinos cuando salía, escuchar los susurros en la mezquita. Personas con las que crecí, que me conocían desde niño, ahora me miraban como si fuera un extraño. Una noche, tras una discusión particularmente acalorada con mi padre, salí a dar un paseo, tratando de aclarar la mente. Mientras caminaba por las calles familiares de Dearborn, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía intentar suprimir mi experiencia, volver a mi antigua vida y hacer felices a todos, o podía ser fiel a lo que había vivido, a lo que sabía que era verdadero, incluso si eso significaba enfrentar el rechazo de aquellos que más amaba. La elección era dolorosa, pero en el fondo de mi corazón sabía cuál era el camino correcto. No podía negar lo que había experimentado. No podía fingir que no había visto lo que vi, sentido lo que sentí. Regresé a casa decidido a ser honesto, sin importar el costo. Amaba a mi familia, amaba a mi comunidad, pero también sabía que tenía que ser fiel a la verdad que descubrí. El camino por delante sería difícil, lo sabía, pero también sabía que no estaba solo. La luz que experimenté, el amor que sentí, estaban conmigo, y con esa certeza estaba listo para enfrentar lo que viniera. La decisión de ser honesto sobre mi experiencia de casi muerte y mi encuentro con Jesús tuvo consecuencias que, de cierta manera, ya esperaba, pero que, ni por eso, fueron menos dolorosas. Todo salió a la luz en una noche de viernes. Tradicionalmente, era el día en que nuestra familia se reunía para la oración colectiva y después compartíamos una comida. Esa noche, la tensión en el aire era palpable. Mi padre apenas tocó la comida, mi madre estaba inusualmente callada, y yo, bueno, sabía que no podía seguir posponiendo la conversación. Después de la comida, reuní valor y dije: «Padre, madre, necesitamos hablar sobre lo que me pasó en el hospital, sobre lo que vi». Mi padre levantó la mano para interrumpirme. «Tariq», dijo, con la voz temblorosa de emoción, «piensa bien en lo que vas a decir. Piensa en tu familia, en tu comunidad». Respiré hondo y respondí:
Es precisamente por respeto a ustedes que necesito ser honesto. Lo que viví fue real. Vi a Jesús, sentí su amor, y eso cambió todo para mí. Lo que siguió fue una explosión de emociones. Mi padre comenzó a gritar, acusándome de haber sido engañado, de estar traicionando mi fe, mi familia. Mi madre lloraba en silencio, sus lágrimas cayendo sobre la mesa. Intenté explicar que no estaba rechazando el Islam, que solo estaba compartiendo una experiencia que había expandido mi comprensión de Dios, pero mis palabras parecían caer en oídos sordos. La discusión se prolongó noche adentro. En un momento dado, mi padre dijo algo que me marcó profundamente. Si insistes en esta locura, Tariq, no tendrás más lugar en esta casa. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Sabía que mi revelación causaría problemas, pero nunca imaginé que llegaría a ese punto. Miré a mi madre, esperando encontrar algún apoyo, pero ella desvió la mirada, incapaz de enfrentarme. Esa noche dormí muy poco. Me quedé acostado en la cama, repasando la conversación en mi mente, cuestionando si había hecho lo correcto. Pero cada vez que la duda surgía, recordaba la luz, el amor que sentí en la presencia de Jesús, y sabía que no podía negar esa verdad. A la mañana siguiente, la atmósfera en casa era gélida. Mi padre no hablaba conmigo, y mi madre evitaba mirarme a los ojos. Pasé el día en mi habitación, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando recibí un mensaje de Daniel, preguntando si estaba bien. Incapaz de soportar el silencio en casa, decidí salir y encontrarme con él. Nos encontramos en un café cerca de la universidad. Tan pronto como me vio, Daniel se dio cuenta de que algo estaba mal. Me desahogué, contándole todo lo que había pasado. Él me escuchó pacientemente, ofreciendo palabras de consuelo y apoyo. Tariq, dijo, después de que terminé, lo que estás pasando es increíblemente difícil, pero recuerda, no estás solo en este camino. Sus palabras me dieron fuerza, pero también me hicieron dar cuenta de la gravedad de mi situación. Estaba corriendo el riesgo de perder a mi familia, mi comunidad, todo lo que conocía. Después de la comida, reuní valor y dije, Padre, Madre, necesitamos hablar sobre lo que me pasó en el hospital, sobre lo que vi. Mi padre levantó la mano, interrumpiéndome. Tariq, dijo, con la voz temblorosa de emoción, piensa bien en lo que vas a decir. Piensa en tu familia, en tu comunidad. Respire hondo. Es precisamente por respeto a ustedes que necesito ser honesto. Lo que viví fue real. Vi a Jesús, sentí su amor, y eso cambió todo para mí. Lo que siguió fue una explosión de emociones. Mi padre gritaba, acusándome de haber sido engañado, de estar traicionando mi fe y mi familia. Mi madre lloraba silenciosamente, sus lágrimas cayendo sobre la mesa. Intenté explicar que no estaba rechazando el Islam, que solo estaba compartiendo una experiencia que había expandido mi comprensión de Dios, pero mis palabras parecían caer en oídos sordos. La discusión se extendió noche adentro. En un momento dado, mi padre dijo algo que me marcó profundamente. Si insistes en esta locura, Tariq, no tendrás más lugar en esta casa. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Sabía que mi revelación causaría problemas, pero nunca imaginé que llegaría a ese punto. Miré a mi madre, esperando encontrar algún apoyo, pero ella desvió la mirada, incapaz de enfrentarme. Esa noche dormí muy poco. Me quedé acostado en mi cama, repasando la conversación en mi mente, cuestionando si había hecho lo correcto, pero cada vez que la duda surgía, recordaba la luz,
el amor que sentí en la presencia de Jesús, y sabía que no podía negar esa verdad. A la mañana siguiente, la atmósfera en casa estaba gélida. Mi padre no hablaba conmigo, y mi madre evitaba mirarme a los ojos. Pasé el día en mi habitación, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando recibí un mensaje de Daniel, preguntando si estaba bien. Incapaz de soportar el silencio, decidí salir y encontrarme con él. Nos encontramos en un café cerca de la universidad. Tan pronto como me vio, Daniel se dio cuenta de que algo estaba mal. Me desahogué, contándole todo lo que había pasado. Él me escuchó pacientemente, ofreciendo palabras de consuelo y apoyo. Tariq, dijo, después de que terminé, lo que estás pasando es increíblemente difícil, pero recuerda, no estás solo en este camino. Sus palabras me dieron fuerza, pero también me hicieron dar cuenta de la gravedad de mi situación. Estaba corriendo el riesgo de perder a mi familia, mi comunidad, todo lo que conocía. En los días que siguieron, la situación en casa solo empeoró. Mi padre se negaba a hablar directamente conmigo, comunicándose solo a través de mi madre. Escuché conversaciones susurradas sobre llevarme a un líder religioso para exorcizar los malos espíritus. La idea de que mi experiencia pudiera ser vista como algo maligno me entristecía profundamente. La noticia se esparció rápidamente por la comunidad. Personas con las que crecí, que me conocían desde niño, ahora me miraban con desconfianza o pena. Algunos intentaron traerme de vuelta al camino correcto, mientras que otros simplemente me evitaban. El aislamiento era sofocante. Una semana después de aquella fatídica conversación del viernes, mi padre me llamó para hablar. Su rostro estaba cansado, envejecido. Tariq, dijo, te he dado tiempo para reconsiderar. ¿Estás listo para admitir tu error y volver al verdadero camino? Miré a los ojos del hombre que había sido mi héroe durante tantos años y sentí mi corazón romperse. Padre, respondí, te amo. Amo a nuestra familia, nuestra comunidad, pero no puedo negar lo que viví, lo que sé que es verdad. Mi padre cerró los ojos, como si mi respuesta fuera un dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, había una frialdad que nunca había visto antes. Entonces has tomado tu decisión, dijo. No puedo tener a alguien que rechaza nuestra fe viviendo bajo este techo. Tienes hasta mañana para irte. Las palabras eran esperadas, pero aún así me golpearon como un rayo. Mi madre, que estaba escuchando desde la puerta, soltó un sollozo ahogado y salió corriendo. Quise ir tras ella, consolarla, pero sabía que no serviría de nada. Esa noche me enfrenté a la dolorosa realidad de mis elecciones. Mientras organizaba mis cosas, la realidad de lo que estaba sucediendo finalmente me golpeó. Estaba perdiendo a mi familia, mi hogar, todo lo que conocía. Por un momento, el miedo y la duda amenazaron con dominarme. Pero, entonces, en medio del caos de mis pensamientos, sentí esa misma paz que había experimentado durante mi experiencia de casi muerte. Era como si una voz silenciosa me dijera, estoy contigo. A la mañana siguiente, salí de la casa donde había crecido, llevando solo una mochila con algunas ropas y pertenencias personales. Mi madre me abrazó brevemente en la puerta, susurrando, que Alá te guíe de vuelta a nosotros. Mi padre solo observó desde la ventana, su rostro una máscara de desilusión, mientras caminaba por la calle, sintiendo el peso de la mochila en la espalda y el peso aún mayor de la pérdida en el corazón. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. El precio de la verdad había sido alto,
más alto de lo que podría imaginar. Pero, a pesar del dolor, también había una profunda certeza de que estaba en el camino correcto. Un viaje difícil apenas comenzaba, pero no estaba solo. La luz que había visto y el amor que había sentido estaban conmigo, y con esa certeza di mis primeros pasos hacia un futuro desconocido, pero lleno de posibilidades. Dejar la casa de mi familia fue, sin duda, el momento más difícil de mi vida. Me vi solo, con solo una mochila de pertenencias y un futuro incierto por delante. En ese primer día, vagué por las calles de Dearborn, lugares que antes me eran tan familiares, pero que ahora parecían extraños y hostiles. Fue Daniel quien vino a mi rescate. Cuando lo llamé y le expliqué mi situación, no dudó en ofrecerme un lugar para quedarme. Mi sofá es tuyo, por el tiempo que necesites, dijo. Su generosidad me tocó profundamente. Los primeros días en la casa de Daniel fueron un torbellino de emociones. Había momentos en que me sentía aliviado por no tener que esconder más quién era, lo que había experimentado, pero también había momentos de profunda tristeza mientras miraba el teléfono, esperando que mis padres llamaran, que dijeran que todo había sido un malentendido. Pero el teléfono permanecía en silencio. Daniel y su familia fueron increíblemente acogedores. No intentaron convertirme ni presionarme de ninguna manera. Simplemente me ofrecieron un espacio seguro para estar, para procesar todo lo que estaba sucediendo. La madre de Daniel, una señora amable llamada Sara, a menudo me encontraba despierto, tarde en la noche, y se sentaba conmigo, a veces en silencio, otras veces ofreciendo palabras de consuelo. Fue durante una de esas noches que Sara me dijo algo que se quedó conmigo. Tariq, a veces Dios nos lleva por caminos difíciles, no para castigarnos, sino para prepararnos para algo mayor. Sus palabras me dieron una nueva perspectiva. Empecé a ver mi situación no solo como una pérdida, sino como una oportunidad para explorar mi fe de una manera más profunda y personal, libre de las expectativas y tradiciones que habían moldeado mi vida hasta entonces. Pero la realidad práctica de mi situación pronto se impuso. Necesitaba encontrar un trabajo y un lugar donde vivir. Afortunadamente, la universidad no era un problema inmediato, ya que tenía una beca, pero todos los demás gastos necesitaban ser cubiertos. Comencé a buscar trabajo a tiempo parcial. No fue fácil. Dearborn es una comunidad pequeña y las noticias se difundieron rápidamente. Muchos lugares que antes me recibirían con los brazos abiertos, ahora cerraban sus puertas. Podía sentir las miradas, oír los susurros. Es ese chico, Al-Rahim, decían, el que tuvo esa visión extraña. Finalmente, conseguí un trabajo en una librería al otro lado de la ciudad. El dueño, un anciano llamado Mr. Johnson, no conocía mi historia y no le importaba mi pasado. Eso fue un alivio. Conoces libros y sabes contar dinero, entonces estás contratado, dijo. La librería rápidamente se convirtió en mi refugio. Rodeado de libros de todas las religiones y filosofías, pasaba mi tiempo libre leyendo, explorando ideas que antes habrían sido consideradas prohibidas. Empecé a ver que mi experiencia de casi muerte no era única. Había innumerables relatos de personas de diferentes culturas y religiones que habían pasado por algo similar. Fue en ese momento que comencé a escribir un diario, no con la intención de publicarlo o compartirlo con alguien, sino simplemente como una forma de procesar mis pensamientos y sentimientos. Escribía sobre mi experiencia, sobre las dudas y cuestionamientos que surgieron después, sobre el dolor
de perder a mi familia y comunidad. El proceso de escritura fue terapéutico. Me ayudó a organizar mis pensamientos, a ver patrones y conexiones que antes no eran claros. Me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor y confusión, había una línea en mi camino, la búsqueda de la verdad, del amor incondicional que había experimentado en esos breves momentos más allá de la vida. Poco a poco, comencé a construir una nueva red de apoyo. Además de Daniel y su familia, conocí a otras personas que habían pasado por experiencias similares. Algunos eran exmusulmanes como yo. Otros venían de diferentes contextos religiosos. Lo que nos unía era la búsqueda de una comprensión más profunda de lo divino, más allá de las fronteras de las religiones organizadas. Una de estas nuevas amigas era Sofía, una excatólica que había tenido una experiencia de casi muerte tras un accidente de coche. Fue ella quien me presentó a un grupo de apoyo para personas que habían pasado por experiencias de casi muerte. Participar en esas reuniones fue revelador. Por primera vez desde mi experiencia, me sentí verdaderamente comprendido, pero no todo era fácil. Había días en que la añoranza de mi familia era abrumadora, días en que pasaba por nuestra antigua casa, esperando ver a mi madre en el jardín o a mi padre lavando el coche, días en que el peso de mi decisión parecía demasiado pesado para llevar. Fue durante uno de esos momentos difíciles que tuve un sueño vívido. En él estaba de vuelta en aquella luz brillante que había experimentado durante mi ESM. Jesús estaba allí, sonriéndome. No dijo nada, solo me abrazó. Cuando desperté, mi rostro estaba mojado de lágrimas, pero mi corazón estaba ligero. El sueño me recordó por qué había elegido este camino difícil. Aproximadamente 6 meses después de haber dejado la casa de mis padres, logré alquilar un pequeño apartamento. Era modesto, pero era mío. El día en que me mudé, miré a mi alrededor en el espacio vacío y sentí una mezcla de orgullo y melancolía. Había logrado reconstruir mi vida, pero a un costo enorme. Esa noche, sentado en el suelo de mi nuevo apartamento, rodeado de cajas aún no desempacadas, pensaba, no sé a dónde me llevará este viaje, pero sé que no estoy solo. La luz que vi, el amor que sentí, están siempre conmigo, y eso es suficiente. La reconstrucción de mi vida estaba lejos de estar completa. Aún había muchos desafíos por delante, muchos puentes que construir, y tal vez algunos que reparar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz con el camino que había elegido. No era el camino que esperaba. Ciertamente no era el camino más fácil, pero era mi camino, y estaba decidido a seguirlo, sin importar a dónde me llevara. A medida que pasaban los meses y me establecía en mi nueva vida, algo inesperado comenzó a suceder. Mi historia, la de un joven musulmán que tuvo una experiencia de casi muerte y un encuentro con Jesús, comenzó a difundirse más allá del círculo inmediato de personas que conocía. Todo comenzó de manera inocente. En una de las reuniones del grupo de apoyo para personas que habían tenido SMs, compartí mi experiencia. Una de las personas presentes, una periodista freelance llamada Rebeca, se mostró particularmente intrigada por mi historia. Me pidió permiso para escribir un artículo sobre mi experiencia para un blog local. Al principio dudé. Ya había perdido tanto a causa de mi experiencia, y la idea de exponerla públicamente me asustaba. Pero algo dentro de mí decía que era importante compartir. Tal vez mi historia pudiera ayudar a otras personas que estaban enfrentando crisis de fe o cuestionando sus creencias. Entonces, acepté. El artículo de Rebeca
fue publicado unas semanas después y, para mi sorpresa, generó una respuesta mucho mayor de lo que esperaba. Personas de diferentes partes del país comenzaron a contactarme a través de las redes sociales. Algunos eran escépticos, cuestionando la veracidad de mi experiencia. Otros eran curiosos, queriendo saber más detalles, y estaban aquellos que se identificaban profundamente con mi historia, compartiendo sus propias luchas con la fe y la identidad. Un día, recibí un mensaje que me tocó profundamente. Era de un joven llamado Ahmed, de una ciudad cercana. Escribió: «Tu historia me dio valor para cuestionar y explorar mi propia fe. Por primera vez, no me siento solo en este viaje». Mensajes como este me hicieron darme cuenta de que mi experiencia no era solo sobre mí. Tenía el potencial de tocar otras vidas, de abrir diálogos sobre fe, espiritualidad y la naturaleza de la realidad. Yendo más allá de las fronteras religiosas tradicionales, comencé a recibir invitaciones para hablar en pequeños grupos y eventos. Al principio, me sentía incómodo. ¿Quién era yo para hablar sobre estas cosas? No era un líder religioso ni un estudioso. Solo era alguien que había pasado por una experiencia extraordinaria y estaba tratando de entenderla. Pero, a medida que compartía mi historia, me di cuenta de que era precisamente eso lo que las personas valoraban. No estaba ofreciendo respuestas definitivas ni doctrinas rígidas. Simplemente estaba compartiendo mi viaje, con todas sus dudas, luchas y momentos de claridad. Un día, fui invitado a hablar en un evento interreligioso en la universidad local. El auditorio estaba lleno y podía sentir la tensión en el aire. Había personas de diferentes religiones, incluyendo muchos musulmanes. Reconocí algunos rostros de mi antigua comunidad. Cuando comencé a hablar, mi voz temblaba, pero a medida que compartía mi historia, sentí una calma envolviéndome. Hablé sobre mi experiencia de casi muerte, sobre el encuentro con Jesús y sobre cómo esto había cambiado mi perspectiva sobre la religión y la espiritualidad. No estoy aquí para convertir a nadie o para decir que una religión es mejor que otra, dije. Estoy aquí para compartir mi experiencia y para decir que, tal vez, haya más en la realidad espiritual de lo que nuestras tradiciones religiosas nos enseñan. Después de la charla, hubo un momento de silencio. Entonces, comenzaron las preguntas. Algunas eran hostiles, acusándome de traicionar mi fe. Otras eran curiosas, buscando entender más. Y hubo aquellas que me sorprendieron con su apertura y empatía. Una mujer musulmana anciana se levantó y dijo: «Mi nieto tuvo una experiencia similar tras un accidente. Lo silenciamos por miedo a lo que diría la comunidad. Hoy, al escucharte, me doy cuenta de que quizás cometimos un error». Sus palabras me emocionaron profundamente. Me di cuenta de que, al compartir mi historia, estaba abriendo espacio para que otras personas compartieran las suyas. Estaba desafiando el tabú que existe en muchas comunidades religiosas en torno a experiencias espirituales que no se ajustan a las narrativas tradicionales. Sin embargo, no todo era positivo. Comencé a recibir amenazas en línea de extremistas religiosos que me veían como una amenaza. Algunos me acusaban de ser un agente occidental tratando de socavar la fe islámica. Otros decían que estaba poseído por demonios. Estas amenazas me asustaron profundamente, hasta el punto de considerar dejar de hablar públicamente y volver a una vida anónima. Sin embargo, me recordaba a las personas que habían sido tocadas por mi historia y a las conversaciones importantes que ella había iniciado. Un día, recibí una llamada inesperada de mi madre.
Había oído sobre mi charla en la universidad y su voz temblaba cuando dijo: Tariq, no entiendo lo que te ha pasado, pero estoy orgullosa de tu valentía. Esa breve llamada fue un bálsamo para mi alma, una señal de que quizás, con el tiempo, los puentes que habíamos quemado pudieran ser reconstruidos. A medida que mi historia se difundía, comencé a recibir invitaciones para participar en programas de radio y podcasts. Siempre que era posible, aceptaba, no por buscar fama, sino porque creía que era importante tener estas conversaciones difíciles sobre fe, espiritualidad y la naturaleza de la realidad. En uno de esos programas, el presentador me preguntó cómo definiría mi fe hoy. Tras reflexionar, respondí: mi fe, hoy, es más una búsqueda que una certeza. Se trata de estar abierto a la vastedad de lo divino, reconociendo que ninguna religión tiene el monopolio de la verdad. Se trata de amor, compasión y la búsqueda constante de una conexión más profunda con lo divino, sea cual sea el nombre que le damos. Mientras decía estas palabras, sentí una paz profunda. Me di cuenta de que, a pesar de todos los desafíos y pérdidas, mi experiencia de casi muerte me había dado un regalo precioso: la libertad de explorar lo divino más allá de los límites de las tradiciones religiosas y la oportunidad de ayudar a otros a hacer lo mismo. El impacto de mi historia continuaba desarrollándose de maneras inesperadas. Era un viaje desafiante y a veces aterrador, pero profundamente significativo. Con la creciente repercusión de mi historia y mi participación en discusiones sobre espiritualidad y experiencias de casi muerte, sentí la necesidad de profundizar mi propio entendimiento. No bastaba simplemente contar mi historia. Quería comprenderla mejor, contextualizarla dentro de un marco más amplio de conocimiento espiritual y científico. Comencé a devorar libros sobre EQMs, conciencia, física cuántica y estudios comparativos de religión, pasando horas en la biblioteca de la universidad, sumergido en textos académicos y filosóficos. A medida que leía más, me daba cuenta de cuán complejo es el campo de las experiencias espirituales y de la conciencia humana. Un libro que me impactó profundamente fue Vida, después de la vida, del Dr. Raymond Moody. Sus investigaciones sobre experiencias de casi muerte, EQMs, revelaron que, aunque mi experiencia era única para mí, compartía elementos comunes con las vivencias de miles de otras personas alrededor del mundo. Esto me hizo cuestionar: si tantas personas de diferentes culturas y religiones tienen experiencias similares, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la realidad y de la conciencia? Me sentí especialmente intrigado por las similitudes entre las EQMs y las experiencias místicas descritas en diversas tradiciones religiosas. Relatos de luz divina, amor incondicional y la sensación de unidad con el todo parecían resonar a través de las eras y culturas. Comencé a ver mi propia experiencia no como un evento aislado, sino como parte de un patrón mayor de vivencias humanas. Mi interés me llevó a participar en conferencias y talleres sobre conciencia y espiritualidad. En uno de esos eventos, conocí a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pionera en los estudios sobre muerte y morir. Su charla sobre cómo las EQMs pueden transformar la forma en que vivimos resonó profundamente en mí. Tras la charla, tuve la oportunidad de conversar brevemente con ella. Cuando compartí un poco de mi historia, me miró con una mezcla de compasión y entusiasmo y dijo: «Has recibido un regalo precioso. Úsalo sabiamente, no para probar que estás en lo cierto
o que los demás están equivocados, sino para traer más luz y comprensión al mundo. Sus palabras se quedaron conmigo, moldeando la forma en que veía mi misión. No se trataba de convertir personas o probar la veracidad de mi experiencia, sino de usar lo que viví para promover diálogo, comprensión y una visión más amplia de la espiritualidad. Mi búsqueda de conocimiento no se limitó al campo espiritual. Comencé a explorar la intersección entre ciencia y espiritualidad. Estudié estados alterados de conciencia, los efectos de la meditación en el cerebro y teorías de la física cuántica sobre la naturaleza de la realidad. Lo que me fascinaba, una vez, al ver una conferencia en línea sobre neurociencia y experiencias místicas, tuve una epifanía. El conferenciante explicaba cómo ciertas experiencias espirituales podían ser replicadas en laboratorio a través de estimulación cerebral. Por un momento, sentí miedo, imaginando que mi experiencia pudiera ser solo un fenómeno neurológico sin significado espiritual real. Pero entonces surgió una nueva perspectiva. Quizás la neurociencia no estaba negando la realidad espiritual, sino simplemente mostrando los mecanismos por los cuales podemos acceder a ella, así como una radio no crea la música que reproduce, sino que simplemente la sintoniza. Tal vez nuestro cerebro sea el instrumento que sintoniza realidades espirituales más amplias. Esta idea me llevó a explorar prácticas meditativas de diferentes tradiciones. Comencé a practicar meditación diariamente, alternando entre técnicas sufíes islámicas, prácticas budistas de mindfulness y la contemplación cristiana. Cada práctica parecía ofrecer una ventana diferente a esa misma realidad que había vislumbrado durante mi SM. Un día, durante una meditación profunda, sentí nuevamente la luz y el amor incondicional que experimenté en la SM. No fue tan intenso como la primera vez, pero fue suficiente para convencerme de que esa realidad no estaba confinada a algún reino post-morte, sino que estaba siempre presente, solo un poco más allá del velo de nuestra percepción cotidiana. La búsqueda de conocimiento también me llevó a cuestionar algunas enseñanzas que recibí a lo largo de la vida. Comencé a ver cómo muchas de las tradiciones religiosas utilizan metáforas e historias para transmitir mensajes más profundos. Poco a poco, me alejé de las interpretaciones literales y dogmáticas de la religión con la que crecí, lo que creó conflictos, tanto con mi antigua comunidad como con algunos de los nuevos amigos que hice en el mundo de las SM y la espiritualidad alternativa. Mientras algunos me acusaban de ser excesivamente racional, otros temían que mi interés por la ciencia disminuyera el significado espiritual de las SM. Para mí, sin embargo, conocimiento y espiritualidad no eran opuestos, sino complementarios. Cuanto más aprendía sobre el cerebro, la conciencia y la naturaleza de la realidad, más me maravillaba con el misterio de la existencia. El conocimiento no disminuía el milagro, sino que lo ampliaba. Una noche, reflexionando sobre mi viaje, escribí en mi diario: la búsqueda de respuestas me mostró que las mayores verdades no están en las respuestas en sí, sino en las preguntas que hacemos. Cada nuevo descubrimiento abre la puerta a más misterios. Quizás el punto no sea llegar a un destino final de conocimiento absoluto, sino seguir creciendo, explorando y maravillándonos con la vastedad de lo que no sabemos. Ahora me doy cuenta de que mi experiencia de casi muerte fue solo el inicio de un viaje mucho mayor, de descubrimiento no solo sobre el más allá, sino sobre la naturaleza de la realidad, de la conciencia y de lo que significa ser humano. Este viaje de autoconocimiento, sin embargo,
no fue sin sus desafíos. La distancia de mi familia, causada por mis elecciones espirituales, era un dolor constante, aunque atenuado por el tiempo. Una breve llamada de mi madre, tras una conferencia en la universidad, plantó una semilla de esperanza. Poco a poco, comencé a enviar correos electrónicos con actualizaciones breves sobre mi vida, evitando mencionar mis experiencias espirituales para no presionar. Para mi sorpresa, ella respondía, y sus respuestas se volvían más largas con el tiempo. Gradualmente, nuestra conexión fue reconstruyéndose. Aproximadamente 3 años después de haberme ido de casa, recibí un correo electrónico de mi madre que me hizo llorar. Tariq, hijo mío, sé que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre serás mi hijo y siempre te amaré. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Cuando finalmente nos reencontramos, el abrazo que nos dimos fue más elocuente que cualquier palabra. Reconstruir la relación con mi padre fue aún más desafiante, pero poco a poco también nos fuimos acercando, con mucho esfuerzo y comprensión mutua. Con el tiempo, me di cuenta de que la reconciliación no significa estar de acuerdo en todo, sino crear un espacio donde podamos amarnos y respetarnos, a pesar de nuestras diferencias. En una conversación significativa, años después de nuestro reencuentro, mi padre me dijo algo que nunca olvidaré. Tariq, todavía creo que el Islam es el camino verdadero, pero veo cómo tu viaje te ha transformado. Quizás Dios tenga un plan mayor que no comprendemos completamente. Estas palabras simbolizaban cuánto hemos crecido, tanto individualmente como en nuestra relación. Hoy reconozco que el amor verdadero trasciende diferencias de creencias y perspectivas. A veces, el acto más valiente y espiritual que podemos realizar es extender la mano a través del abismo de la diferencia y decir, no te entiendo completamente, pero te amo y te respeto. Mi viaje me enseñó que la verdadera espiritualidad no nos separa de los demás, sino que nos conecta de manera más profunda y significativa, y por eso estoy eternamente agradecido.